Buenas, yo soy el profe Mateo y hoy les traigo un ejercicio de examen de la Facultad de Ingeniería, la materia Física 1. Nos dice la letra: un disparador de pelotitas de golf ubicado a una altura de h igual 10 metros forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y lanza las pelotitas a una velocidad inicial de módulo v sub 0 igual 2,0 metros por segundo. Desde el piso, directamente debajo del disparador, una camioneta de juguete que parte desde el reposo se mueve con aceleración constante. Nos preguntan cuál debe ser el módulo de dicha aceleración para que la camioneta atrape la pelotita, asumiendo que ambos comienzan a moverse simultáneamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver más o menos cuál va a ser la trayectoria de la pelotita, ¿sí? Y vemos que tiene 4 puntos dibujados, ¿sí? En los cuales en cada uno estamos mostrando, digamos, cuál va a ser la velocidad que es tangente a la curva, ¿sí? Y luego podemos ver sus componentes también en forma vertical y horizontal. Bueno, entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es en realidad cuál va a ser el movimiento de la camioneta. La camioneta se va a mover con un MRU-A, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la ecuación que vamos a utilizar es que la posición final de la camioneta va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Cosas a tener en cuenta. Bien, vamos a tomar que la posición inicial es 0 metros y como sabemos que parte desde el reposo la camioneta, sabemos que su velocidad inicial es 0. Por tanto, sustituyendo en la ecuación de estos datos, obtenemos que la posición inicial va a ser igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, por otro lado, vamos a tener en cuenta ahora el movimiento de la pelotita, que va a ser un proyectil, va a ser un movimiento proyectil, y vamos a utilizar la ecuación similar a la que utilizamos recién, pero va a ser en este caso en el eje Y. Entonces tenemos que la posición final de la pelotita, que en este caso va a ser arriba de la camioneta, va a ser igual a la posición inicial, que son los 30 metros, más v sub 0, que la v sub 0, recordar que es la velocidad inicial, por el seno del ángulo, por el tiempo, menos un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿de dónde sale el seno? Bueno, el seno, vamos a ver, si tenemos en cuenta la posición inicial de donde sale la pelotita del cañoncito, fíjense que tenemos 30 grados con respecto a la horizontal. Bueno, ahí tenemos un triángulo, rectángulo, que tiene un ángulo de 30 grados, ¿sí? Y tenemos B, que es el módulo de B, claramente, y B sub X y B sub Y son las componentes de B. B sub X en la horizontal, B sub Y en la vertical. Entonces, si nosotros queremos la velocidad en Y, porque queremos ver justamente las cosas que pasan sobre el eje Y, tenemos que B sub Y es el cateto opuesto al ángulo que conocemos y B sub X es el cateto adyacente al ángulo que conocemos. Utilizando el seno del ángulo, que es igual a el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, y sustituyendo el cateto opuesto al ángulo por B sub Y y la hipotenusa por el módulo de B, obtenemos que el seno del ángulo es B sub Y sobre B, y despejando B sub Y, obtenemos que B sub Y es el módulo de B por el seno del ángulo. De ahí sale el seno de tita por la velocidad por el tiempo. Ahora, ¿por qué es negativa la parte de la aceleración? Bueno, porque sabemos en realidad que la aceleración es la aceleración gravitatoria, que es G, que va a ser hacia abajo, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Entonces, como ya dijimos antes, la posición final va a ser la camioneta, que vamos a asumir que es 0 metros, y la posición inicial, que es 10 metros. Después tenemos que la velocidad inicial es 2,0 metros por segundo, que tenemos el seno de 30, que el seno de 30 hay que recordar que es un medio, y bueno, sabemos que la aceleración es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y sustituyendo estos datos vemos que bueno, nos va a quedar un medio por 2, ¿sí? Y tenemos entonces una ecuación de segundo grado que depende de t. Bien, resolviendo esta ecuación vemos que el tiempo nos queda 1,53 segundos. Ahora vamos a ver qué pasa con la posición. Bueno, para ver esto hay que ver que tenemos un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X por parte de la pelotita, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser constante,
¿Está bien? Entonces la aceleración es 0 y por lo tanto la ecuación que vamos a utilizar va a ser que la posición final de pelotita va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, ¿sí? ¿De dónde sale el coseno? Igual, va a ser de forma similar como hicimos antes. Tomamos el mismo triángulo, vemos que ahora el cateto adyacente al ángulo es b sub x, sustituimos las cosas y llegamos a que b sub x va a ser igual a el módulo de b por el coseno del ángulo. Bien, como ya conocemos todos los datos, podemos sustituir simplemente y obtenemos que la posición final va a ser 2,65 metros. Y ahora, como ya conocemos tanto el tiempo como la posición, que es lo que nos faltaba de la primera ecuación, vamos a sustituir de la primera ecuación que utilizamos para la camioneta, sustituimos esos datos y despejando la aceleración, es decir, pasamos el 2 multiplicando con el 2,65 y pasamos el 1,53 al cuadrado dividiendo, ponemos a la calculadora y nos queda que la aceleración va a ser 2,3 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio es la opción D. Bueno, espero que les haya servido el video y espero sus comentarios, qué ejercicios les gustaría ver, si de cálculo, de álgebra, de física, y nos vemos la próxima.